Nos vamos a dar 30 segundos antes de comenzar para que se conecte todo el mundo y, sobre todo, se ponga en funcionamiento el streaming en paralelo que estamos lanzando a través de nuestro perfil corporativo de LinkedIn. Bueno, pues vamos a comenzar. Son por mi reloj las 19:03, hora de Madrid. Por lo tanto, buenas tardes, ya casi buenas noches a todas las personas que estéis escuchándonos desde España y buenos días, también buenas tardes según el país de Latinoamérica desde el que podréis estar conectados para acompañarnos a lo largo de, más o menos, calculo yo, la próxima hora. Todo dependerá muy mucho de las intervenciones que desde el exterior propongáis, puesto que, como siempre, solemos decir, estas sesiones tienen valor en la medida de que sean lo más interactivas posibles entre nosotros y el público que tenga bien conectarse, ya sea a través del interface desde el que nativamente lanzamos este conocimiento, que es Zoom, como desde el directo que estamos haciendo a través de nuestro perfil corporativo de LinkedIn. Seguramente que no pocos ni pocas estéis escuchando la sesión desde ese entorno. Bueno, yo, como creo que sabéis, porque soy un clásico de todas las sesiones de Boutique, soy Marco Antonio Fernández, no aparezco en pantalla, soy el director y fundador de Boutique y siempre es un placer dar comienzo a cualquiera de las sesiones que hagamos, que son de muy diversa tipología, siendo hoy una de las que denominamos Boutique Live, que no es sino compartir conocimiento a cargo de quien creemos que tiene el criterio para hacerlo y el rigor para hacerlo. Y creo que estáis de acuerdo conmigo en que tanto Chema Jiménez, como veis en pantalla, coordinador BIM y técnico senior de ARAP o de ARUP, como Adrián Uset, CEO y director de desarrollo de Advin, son dos personas que en sus respectivos campos son auténticas referencias, con lo cual creo que estoy muy bien rodeado. Normalmente yo no invierto más de 2, 3, 4 minutos en comenzar esta sesión. Sin embargo, hoy pues voy a quedarme durante toda la sesión básicamente para intentar bueno, que no haya una guerra entre ambos dos, no porque sean, vamos a decir, defensores de sectores rivales, pero sí que es cierto que los hemos invitado a esta sesión para hablar de dos tecnologías que, por supuesto, son complementarias, pero también son distintas. En este caso, Chema Jiménez va a ser quien lleve un poco la batuta de todo lo que tiene que ver con el mundo de Cesar, mientras que Adrián va a llevar más bien la batuta de todo lo que tiene que ver con Force. No obstante, no se trata de hacer una sesión como la de hoy para hablar exclusivamente de tecnología, sino para recorrer una agenda que todo el mundo debería de conocer, básicamente porque está publicada en el registro de nuestra web y serán sobre esos puntos sobre los que hablemos y yo básicamente lo que haré será simplemente de, si queréis, maestro de ceremonias para ir dando paso a cada uno de los puntos que en cualquier caso aparecerán en pantalla. Pero lo dicho, agradecería muy mucho que hubiese toda la posible intervención desde el exterior. Quienes estéis conectados dentro de Zoom podréis intervenir de dos formas, evidentemente levantando la mano y entrando en directo a través de vuestro audio, en el caso de que, por supuesto, dispongáis de un micrófono. Y si queréis hacerlo por escrito, sí que os ruego que lo hagáis a través de digamos, el menú o el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla que tiene por nombre preguntas y respuestas, que es como nos facilitaría la labor de hacer tener una trazabilidad entre las preguntas generadas o realizadas por vuestra parte y las que ya vayamos respondiendo. Todas las personas que nos estéis escuchando en directo a través del perfil corporativo de LinkedIn, no cabe duda que la única forma de interacción con nosotros será a través de lo que nos escribáis en el pertinente módulo de comentarios. Y vamos a intentar, como es obvio, monitorizarlo en todo instante y tratar de dar también respuesta a cualquier cosa que por allí nos podáis trasladar. Bueno, dicho esto, evidentemente el hecho de que esté Chema y que esté Adrián en esta sesión de Boutique Live no es casual. Y digo que no es casual porque no dejan de formar parte del claustro y del equipo, si queréis, del área de programación para BIM de Boutique New School. Creo que, si os soy sincero, tengo el enorme privilegio de contar con su ayuda
para todo lo que tiene que ver con la producción de la mejor posible educación vinculada a la programación por ABIN. Evidentemente tienen otros compañeros, tales como por ejemplo Carlos, que es el responsable de toda la parte de Dynamo y de Python, pero hoy hemos querido hacer un bloque, si queréis, monográfico de todo lo que tiene que ver con César, API y Forge, básicamente porque para nosotros tiene un sentido per se. Recorreremos pues esta agenda a partir de este instante y si os parece, Chema, Adrián, pues damos comienzo formalmente a todo lo que es el contenido difundido en la agenda y sobre ello comenzamos a conversar. Perfecto. Bueno, pues básicamente como bien sabéis o como he comentado, dentro del propósito de nuestra escuela, uno de los objetivos evidentemente es dar respuesta a las enormes necesidades que creo que existe en el mercado para la formación de perfiles especialistas en temas de programación para BIM y nos hemos planteado dar respuesta a estas preguntas que veis en pantalla, que lógicamente conocéis todos, tanto los asistentes como nosotros los ponentes. Y empecemos por la primera, sin más dilación, que como ya conocéis, dice textualmente introducción, nos ha cambiado la vida la capacidad de programar. Bueno, no sé si vosotros tenéis clara la respuesta, pero os invito a que con el orden que creáis oportuno, Chema, Adrián, pues iniciemos un diálogo constructivo, en primer lugar, acerca de esta pregunta. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, empieza tú, Chema. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre que empiezo los cursos y siempre que, bueno, en general, siempre que me presento en este tipo de eventos, siempre digo lo mismo. Mi empresa, en la empresa en la que trabajo, se decidió implementar la metodología BIM porque, bueno, es una empresa inglesa y tenemos bastante influencia de nuestros hermanos mayores, puesto que allí se hizo más obligatorio que aquí, y porque pensábamos que íbamos a ahorrar tiempo. Nada más lejos de eso. Nosotros cuando empezamos a trabajar en BIM, sobre todo en mi equipo, que yo trabajo en el departamento de instalaciones, edificación, vimos que no ahorrábamos tiempo. Por supuesto, sacábamos un producto bastante mejor que trabajando en la metodología tradicional, ¿no? En CAD, hojas de cálculo y demás, pero necesitábamos mucho más tiempo. No ha sido hasta que no hemos empezado a implementar nuestros propios desarrollos, hasta que, bueno, cuando empezamos a implementar nuestros propios desarrollos ha sido cuando hemos empezado a ganar tiempo y a sacar un rendimiento verdadero de trabajar con esta metodología. Entonces, ¿mi vida ha cambiado? Bueno, pues yo la verdad es que me he podido reinventar y he podido ser, bueno, creo que he podido ser una persona bastante útil para mi empresa a la hora de poder implementar estas cosas que hasta ahora, bueno, que eran cosas nuevas, ¿no? Ya no tanto, pero hace unos años eran cosas nuevas y sí, mi respuesta sería sí. A mí me ha cambiado la vida y creo que he sido útil. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, Chema, de reinventar. Luego, por ejemplo, por enfocarlo también en la gente que nos esté viendo y dudando de, pero yo tengo que aprender a programar o no, ¿no? Más que lo que le ha podido cambiar la vida a Chema o lo que me ha podido cambiar la vida a mí. Al final lo podríamos comparar es, tú si no tienes vehículo propio puedes viajar, ¿vale? Pero en el momento que tú tienes tu vehículo propio, la vida te cambia. Entonces, puede haber alguien que programe para ti, ¿vale? Pero en el momento que tú sabes programar y adquieres esas habilidades, tienes una independencia brutal que antes no tenías. Y es lo mismo que cuando tienes vehículo propio. O sea, tienes muchísima mayor independencia que cuando dependes de la línea de autobús, de la línea de tren o de lo que fuera. Y luego a lo mejor siempre necesitas coger un avión para ir a Singapur y te puedes apoyar en una empresa grande de programación, pero el que tú lo sepas hacer y puedas ir por tus propios medios, obviamente te va a cambiar la vida sí o sí. Entonces, para cualquier persona que nos esté viendo que esté dudando de, bueno, pues no sé si hacer algún curso de programación, si aprender, no aprender, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que aprenda porque sí que le va a permitir hacer cosas que antes no podía hacer.
Perfecto, yo creo que ha quedado efectivamente muy claro y no creo que haya nadie que discrepe de algo tan evidente que además no afecta a nuestro sector, al sector ADC, sino que es algo absolutamente transversal, creo yo, que Totalmente. a todos los sectores. Bueno, en segundo lugar nos habíamos planteado la pregunta de si debe programar un arquitecto o un ingeniero civil. Si debe, no si puede, evidentemente. Pero, bueno, ¿qué opináis al respecto de ese deber? Yo lo veo como que, y lo apuntabas un poco cuando lo haces en la pregunta, es obligatorio desde mi punto de vista, no es obligatorio. O sea, los proyectos no los resuelven personas, o sea, no los resuelve una persona, perdón, sino que los resuelven equipos de personas. Entonces, siempre, o sea, yo individualmente tengo que saber programar si soy un arquitecto, soy un ingeniero civil o lo que fuera, pues no tienes por qué saber, pero que en un equipo haya gente que sepa programar, vas a poder resolver el proyecto de una manera muchísimo mejor que si no, sobre todo porque a día de hoy utilizamos herramientas muchísimo más tecnológicas que antes. Yo al final cuando doy formación siempre se lo digo a la gente, señores, estamos trabajando 8 horas al día con un ordenador. Entonces necesitamos tener mucha cultura informática y si podemos programar, vamos a poder afrontar mejor los proyectos. Que no quiere decir que sé programar muy bien, pero no tengo ni idea de resolver proyectos. No, tienes que saber obviamente de las dos cosas. No sé cómo lo ves tú, Chema. Hombre, efectivamente no todo el mundo tiene por qué saber programar, y menos un perfil como, por ejemplo, quizás un ingeniero un poquito más, pero quizás hay muchos arquitectos que digan, oye, mira, yo soy arquitecto, mi trabajo es el diseño, no quiero aprender a programar, no me gusta programar, pero bueno, es un apoyo, no es un skill que él te da un valor añadido y, por supuesto, si te gusta y si estás dispuesto a echar horas, te va a venir bien. Vale, O sea, pero por ejemplo, Chema, yo entiendo lo que dices. Dices, vale, un arquitecto que dice, no quiero aprender a programar, pero te puedes plantear contratar sí, a un perfil que va a entrar en tu equipo, va a entrar en tu sí, despacho por de arquitectura, supuesto, que sí que tenga esas sí. capacidades. Y resulta que ahora tenemos que hacer un despiece de una fachada y resulta que implementamos un algoritmo que nos hace el despiece y oye, antes tenía una opción que pensaba yo y ahora tengo 1500 opciones en Sí, sí, cuestión sí. de segundos. Sin duda que el arquitecto que yo menciono que no quiere programar no le exime de no contar con un perfil de programación en su equipo, por supuesto. Eso, a ver, yo suelo tener las cosas así bastante estructuradas, poner siempre ejemplos parecidos. Hoy en día los proyectos cada vez requieren que un modelo BIM, que antes no existía, pero que contenga cada vez más información. En cuanto te meten información para cálculos, información para mantenimiento, información información. Tú piensas que en cada entrega de proyecto tienes que escribir el Quijote, básicamente, ¿no? Son 380.000 palabras que tiene el Quijote y lo tienes que escribir en cada entrega del proyecto. Y los proyectos no son de ida y no vuelta, es decir, los proyectos tienen una trayectoria de varias entregas y bueno, pues si todos los viernes tengo que entregar el Quijote escrito, pues si tengo una máquina que me lo va a escribir y me lo va a actualizar, pues voy a vivir mucho mejor, ¿no? Eso, Sí, por supuesto. O sea, y tendré más horas para pensar y exacto, definir bien el exacto. proyecto, que al final es de lo que se trata. No Sí, sí, de, al no de hacer final, de un mero burócrata de escribir información. totalmente, totalmente. Pero yo creo que habéis dado en el clavo. Me ha llevado un poco la memoria al año 98, cuando comencé a trabajar en el sector de la educación y estaba tremendamente vinculado con el mundo del 3D. Territorio peculiar, porque obviamente las máquinas por entonces y demás eran lo que eran y el software también era lo que era, el famoso 3D Studio, que es como se llamaba en el año 98. Y recuerdo que había muchas personas, incluso por supuesto sin estudios, ni arquitectos, ni ingenieros, ni nada por el estilo, apenas 17, 18, 19, 20 años, que les apasionaba el 3D, se ponían a estudiar temas de infografía y con mínimos conocimientos de Max Script, que no deja de ser pues, un lenguaje de script relativamente asequible, hacían absolutas maravillas
creo que es a lo que te referías, Chema, automatizando pequeñas rutinas que no dejaban de ser cosas de todos los días y que al final efectivamente no suponen, vamos a decir, hacer grandes horas de programación, pero sí que suponen quitarte enormes marrones diarios que al final te dejan tiempo para lo importante, ¿no? O sea, para diseñar, para pensar, para muchas cosas. Entonces, bueno, efectivamente a lo mejor no todo el mundo tiene que llegar a un estadio tremendamente complejo de programación, pero creo que todos nos perdemos mucho siendo ignorantes de la programación. Es decir, yo creo que tan malo quizás es lo uno como lo otro, no siendo malo, pero evidentemente estar completamente ajeno a las posibilidades que aporta la programación me parece que a día de hoy es un precio terriblemente elevado el que se paga por pérdida de productividad y por pérdida de tiempo en hacer muchas cosas que efectivamente podría hacer la máquina y que no aportan ningún valor. No sé si estáis de acuerdo en esto. Totalmente de Sí. acuerdo. Al final tenemos tenemos todo nuestro trabajo digitalizado, tenemos una base de datos no solo con información gráfica, sino con un montón de información en general de todos los elementos. Cuanto más avanzados estemos en el tema de modelado y de manejo de software, más información vamos a tener. ¿Por qué no aprovecharla, no? Al final es cuanto más partido pueda sacar de ella, mejor. Vale, perfecto. Bueno, pues pasamos un poco al tercer punto que estaba previsto en la agenda, que reza textualmente impacto y beneficios de la programación en el sector AECO, es decir, en el que estamos todos nosotros, y que terminaba con un interrogante, y es si el COVID ha supuesto algún tipo de cambio en cuanto a esos impactos y posibles beneficios fruto de la programación. ¿Qué opináis? ¿Hay una era post-COVID o no? ¿Cómo lo ves, Chema? Yo diría que no. Yo creo que, bueno, esta era no es, yo creo que es pre-COVID, ¿no? El tema de digitalizarnos y de modernizarnos lleva ya unos años con nosotros y, bueno, el COVID nos ha ayudado a trabajar más a distancia, dejar de reunirnos de forma presencial, dejar de viajar, que también tiene sus cosas malas porque a todos nos gusta viajar, pero yo ahora mismo no asociaría el COVID con la necesidad de programación. Es una cosa que ya tenemos, es una asignatura pendiente que ya está de antes, ¿no? No sé si... Sí, pero que en tu caso, o sea, en tu opinión, para nada ha sido acelerada por la pandemia. No, 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 Yo, no en este creo. aspecto no. yo a ciencia cierta lo desconozco. Yo me atrevería a decir que no, que no ha tenido un impacto por lo menos significativo. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado más peticiones de algunas empresas que quieren digitalizar su activo para poder gestionar ciertos aspectos de su infraestructura. Sí que es cierto que nos ha ocurrido, pero no creo que sea una aceleración del COVID, como por ejemplo ha sido en el tema de las videollamadas, de los eventos online, etcétera, que sí que creo o del teletrabajo, ¿no? Que creo que sí que ha habido una aceleración brutal que estamos viviendo ahora, lo que hubiéramos vivido dentro de 10 años o 5 años si no hubiéramos tenido que vivir el COVID. Pero en el hecho de querer digitalizar, no creo que haya habido una aceleración como tal, aunque sí que haya habido ciertas empresas que se hayan planteado ciertas cosas. Ahora, al punto antes de la pregunta de el impacto y beneficio de la programación en el sector AECO es claro y manifiesto como en cualquier sector. O sea, el sector AECO es uno de los menos digitalizados junto con el de la agricultura. Esto siempre es un discurso que siempre se ha dicho cuando desde hace 10 años que se empezó a vender BIM y seguimos en ese aspecto en la misma situación. Y sí que es claro y manifiesto que la programación te va a permitir, como decía Chema, automatizar ciertas cosas y poder ser más rentable, o sea, que tu negocio sea más rentable. Pero que el COVID haya sido un dinamizador de aceleración de ese proceso, yo me atrevería a decir que no, ¿vale? Aunque tampoco tengo todos los datos como para hacer un análisis profundo. En tu caso, Chema, ¿cuál sería tu top 3 de beneficios o tu top 1 del impacto de la programación por tu experiencia profesional? Yo, por mi experiencia profesional, mi top 3 sería
ahorro de tiempo, seguridad en la entrega de mis trabajos, porque yo si el típico, el esquema de el ejemplo de los esquemas, antiguamente yo ya trabajando con modelos BIM tenía que meter en mi equipo gente que me actualizara los esquemas de las instalaciones en método tradicional, en CAD. ¿Qué pasaba? Que cuando me terminaban el esquema yo ya había actualizado las potencias de mis equipos, con lo cual lo que yo estaba entregando no se correspondía el plano con la memoria y con el esquema. Yo programando sé que el día de la entrega actualizo toda la información, se transfiere todas las actualizaciones a los esquemas y a todas las tablas y demás que entrego, y sé que es seguridad 100% de que mi proyecto es compacto y es sólido, ¿no? Está todo alineado. Y bueno, el top 3, el tercer punto, pues sería, no sé, bueno, es más divertido, ¿no? Trabajar, yo me divierto bastante más. No sé si también es bonito, ¿no? Es interesante decir, voy a ir a trabajar y voy a hacer una cosa completamente nueva, voy a innovar cada día, voy a mejorar lo que ya tengo y es más motivador, ¿no? En lo de divertido, Chema, es como que juegas a ser Dios, que decides cómo se Exacto. comporta el universo, ¿no? Exacto, es que dices, joder, y esto lo tengo que hacer, lo tengo que repetir 2 veces, lo programo y sí, eso Bueno, pero vamos, no deja de ser cierto. A fin de cuentas por supuesto. pasas de utilizar lo que te dan por defecto a crear tú lo que necesitas, ¿no? Entonces, Por efectivamente, supuesto. es muy interesante. A ver, evidentemente vosotros no sois objetivos porque no hay nada de lo que convenceros. Es vuestro día a día y evidentemente tenéis muy claro cuán importante es la programación para BIM y qué impacto tienen vuestras respectivas compañías. Pero seguramente que hay no pocas personas escuchándonos ahora en directo o que nos escuchen en próximos días, semanas o meses que no hayan programado nunca y que efectivamente os escuchen y digan, claro, lo dices porque evidentemente ya estás metido en el ajo, pero no es lo mismo que ver los toros desde la barrera y decir, yo no sé nada de programar, con lo cual mi duda es si ese esfuerzo, no sé si grande o pequeño, que deba de hacer para alcanzar un nivel de productividad como el vuestro, va a merecer la pena. Entonces yo creo que convendría que lanzarais un mensaje claro, primero, y eso lo voy a decir yo, no hace falta que lo digáis vosotras, que programar no es que sea terriblemente complicado, pero tampoco es trivial. Evidentemente, como todo, pues requiere un esfuerzo, requiere mucho tiempo, requiere ensayo, error y demás. Pero sí que me gustaría que fuerais vosotros, si podéis ser objetivos, los que trasladéis a quienes nos escuchen ahora o en el futuro, cuál puede ser el impacto del retorno sobre la inversión en tiempo y en dinero que suponga formarse para pasar del absoluto desconocimiento a tener un nivel, vamos a decir, decente. No hace falta ser el mejor programador del mundo. ¿Merece la pena ese esfuerzo? A ver, completamente. Yo sí que diferencio en este aspecto a las personas Yo no considero que haya personas inteligentes que puedan programar y haya personas tontas que no puedan programar, sino que hay personas a las que les va a gustar programar y hay personas a las que no les va a gustar programar. Y ahora parece que empieza a haber una corriente elitista dentro del pequeño sector BIM, dentro del sector AECO, que si sabes programar vas a ser un buen perfil y si no sabes programar no vas a ser un buen perfil. Y a mí no me gusta meter la programación como algo elitista, sino si a ti te gusta, vas a aprender súper rápido y pronto podrás ser válido para una empresa que necesite esos requerimientos y luego el aprendizaje te va a durar toda la vida. O sea, eso nunca se acaba. Y luego, si no te gusta programar, sí que es cierto y no hay ningún problema. Por muchas horas que le metas, va a ser muy difícil que le saques partido, pero no pasa nada. O sea, que dentro del sector AECO hay 1.000 millones de campos en el que actuar. Pero yo sí que recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Exacto. ¿Vale? Que normalmente el camino pues empiezas un poco por programación visual, que parece que es más ameno, y luego ya te metes en la parte de César y te puedes quedar ahí absolutamente toda tu vida. Y luego puedes dar saltos a web con el tema de Forge y tal, pero yo le diferenciaré, ¿me gusta o no me gusta? Entonces, pruébalo, ¿vale? Y una vez que lo pruebes, pues ya verás dónde estás
Yo lo veo un poco así, no sé cómo lo ves tú, Chema. Hay una fase, por supuesto, programar no es para todo el mundo y es lo que dices tú. Ahí tiene que haber muchos perfiles. Yo, por ejemplo, si me pongo a hacer un render, hago el ridículo. Yo soy malísimo. O sea, yo no tengo lo primero que no tengo paciencia para hacer un render y que luego no tengo gusto, ¿no? Y conozco a gente que hace unos render alucinantes y yo los veo y digo, tío, ¿y cómo has conseguido esto? Sin embargo, pues soy capaz, lo primero, yo no soy programador, llevo varios años programando y todavía no me puedo considerar un programador, pero yo sí tengo paciencia para estarme horas y horas aprendiendo a programar y a hacer cada vez una cosa nueva y demás. Y bueno, pues son diferentes perfiles, ni más ni menos. Por supuesto que saber programar no te hace mejor que otro que no sepa programar. O sea, al final, un poco, no voy a responder a tu pregunta, Marco, en el tiempo de cuánto cuesta aprender a programar en términos económicos. Pues al final puedes estudiar desde una carrera, hacer cursos, etcétera, etcétera. Lo que sí que vas a dedicar son muchas horas, o sea, eso segurísimo. Lo bueno de programar es que el nivel que puede haber de autodidactismo es muy grande, o sea, porque hay un montón de recursos en la web para aprender a programar. Otra cosa es que necesites tu título para entrar a donde fuera, pero que esas vías también se tienen, aunque no requieran de tantas horas. Pero si te gusta, no te va a, como decía Chema, yo me paso horas intentando aprender, no sé qué, es que si te gusta, o sea, es que al final se acaba siendo un poco un hobby. Entonces le vas a dedicar un montón de horas ahí y luego pues necesitarás tus acreditaciones para poder garantizar que puedes desenvolverte en lo que fuera. Vale, vosotros en cualquier caso... Perdona un segundo, lo malo, añadiendo al hilo de lo que decía Adrián, lo malo de esto es que tienes que echar muchas horas, tienes que invertir muchas horas en aprender, por supuesto, no es una cosa instantánea, pero lo bueno es que pierdes la noción del tiempo, ¿no? Entonces te da igual, porque dices, joder, si es que llevo desde las 5 y son las 10 de la noche, pero no te has dado cuenta. Entonces, bueno, pues hay que verlo por el lado bueno. A ver, hay una curva de aprendizaje al principio y una fase. Yo por lo menos lo he vivido así. Cuando pasé de Dynamo a programar con código, que dije, esto es imposible, esto no es para mí. O sea, esto lo abandono directamente. Pero sí es cierto que de repente te va a saltar un fusible internamente. Sí, totalmente. Y vas a decir, joder, si es que ahora lo veo todo más claro y ya voy solucionando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que... Y luego es un poco como los idiomas también, ¿no? Que hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, pero no porque te cueste más tienes que decir, pues yo no valgo para esto. O sea, si te gusta vas a acabar llegando. Sí. Vale, perfecto, sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que decís. No obstante, vosotros dos no solamente sois dos profesionales más que reconocidos en España y también fuera de España, por qué no decirlo, sobre todo entiendo yo en el mundo hispanohablante, sino que además dedicáis una pequeña parte de vuestra vida a la docencia y lo hacéis en boutique y yo estoy honrado de que así sea. Con lo cual, no habláis de oídas. Yo por vuestras manos ya han pasado unas cuantas decenas de profesionales, especialmente por las manos de Chema, porque empezó antes que Adrián en boutique y el primer programa de César de Chema, si no me falla la memoria, Chema, fue en mayo-junio de 2019, es decir, hace ahora 2 años. Y desde entonces, tranquilamente por tus manos han pasado cerca de 100 profesionales formándose en César, que probablemente, presumo, que la mayoría no habían programado casi nunca. Y mi pregunta sería doble y es, ¿cuánto tiempo crees que una persona de ese perfil, que seguramente sea el que sigamos teniendo en boutique, tarda en verle color a esta, vamos a decir, relativamente pequeña dedicación de 2 semanas? Porque la realidad es que pasan por tus manos durante 2 semanas. El nivel de satisfacción es súper alto y no hay más que ver comentarios en Google o en otro tipo de redes sociales. En ese sentido, ¿cuánto crees que tarda una persona que pasa por tus manos en apenas 2 semanas en sacarle partido a ese conocimiento que tú aportas? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo te lo montas para hacer algo a priori, me imagino, para un neófito terriblemente árido y desagradable? ¿Cómo te lo montas para que sea
todo lo contrario, y sea atractivo. Vamos, yo desde luego a mí te puedo asegurar que hace 15 o 20 años o incluso menos me dices que tengo que programar en C y salgo corriendo. Me da igual que en este caso sea César, entiendo que no habrá una enorme diferencia. Entonces esa es la pregunta doble que te hago. No sé lo que es C, tengo entendido que César es infinitamente más sencillo que C, pero bueno. Bueno, yo lo que intento, bueno, la primera pregunta, yo los ejemplos que hago en el curso de formación son variados, ¿no? Toco diferentes temas. El primero, pues sencillo, ¿no? Gestión de interacción con el usuario para poder seleccionar elementos, filtrar, etcétera. Modificar parámetros, ya pasamos a unos temas un poquito ya de gestionar vistas, que es un poco más sencillo, luego nos pasamos a la geometría y son ejemplos que intento que en una o dos clases queden cerrados, se queden con un pequeño programita, un pequeño comando externo para Revit que lo puedan utilizar. ¿Qué pasa con ese comando externo? Pues que obviamente tú tienes tu solución del Visual Studio y si a poco que seas un poquito friki, ese comando externo lo vas a modificar y lo vas a adaptar a tus necesidades. O sea, que yo te enseñe a rellenar un parámetro te está abriendo las puertas a que tú cuando llegues a tu casa que tengas mucho más tiempo, porque el tiempo de las clases obviamente no te da tiempo a todo, no te da para todo. Si tú eres un poco friki, llegas a tu casa, lo abres y dices, coño, vale, ya he recuperado esta información, ya sé hacer el cambio de unidades, ahora voy a hacer un cálculo, voy a hacer que el usuario meta aquí unos inputs que necesito y voy a hacer un cálculo y lo voy a devolver a otro parámetro. Entonces, creo que el alumno o el alumno puede sacar provecho prácticamente desde la clase, hombre, la clase 1 no, pero desde la clase 2, 3, fácilmente ya pueden empezar a expandir, ¿no? La información que yo les doy. Y bueno, intento hacerlo todo con un lenguaje como el que estamos usando ahora mismo, ¿no? Intento no ponerme muy técnico y demás. Y intento también facilitar mucho el acceso a la información. Desde el minuto cero les enseño cómo moverse por Revit API Docs, por ejemplo, cómo empezar a buscar información, cómo manejar el Revit Lookup y cómo moverse por los diferentes blogs y foros dedicados en este caso, a la API de Revit. Y bueno, y les doy también información para que se formen en lo que es C# en puro y duro. Entonces, bueno, pues en estas 30 horas la gente puede salir muy preparada para... No sale siendo un piloto ganador, pero sale aprendiendo a conducir y con medios para poder llegar a serlo. Incluso de forma autónoma, supongo. Sí, al final... Autodidacta, quiero decir. Sí, al final la API de Revit es bastante sencilla. Si sabes, si tienes un buen manejo del lenguaje de programación, la API de Revit es sencilla. Y obviamente también tienes que tener un buen manejo de Revit. Hay mucha gente que sabe programar mucho, no sabe nada de Revit, le va a costar horrores, pero bueno, es un poco combinándolo todo. Yo te voy a dar la caña de pescar y tú sin duda vas a pescar bastante, sí, yo creo. Pues yo en mi caso, Marco, es parecido, ¿eh? O sea, al final, si tú puedes hacer todo esto, yo te voy a enseñar el germen que a ti te permita hacer todo lo que necesites hacer. Yo suelo ir mucho a enseñar a la gente a pensar, ¿no? A ir a los conceptos de por qué pasan las cosas y obviamente en la formación sí que se aprende a hacer un producto, vamos a decir entre comillas, pequeñito, pero que si tú luego empiezas a pensar y a darle vueltas, vas a saber hacer cualquier cosa. Y luego yo me centro mucho también, la gente te viene con miedo, o sea, la gente que no se ha enfrentado a programar viene un poco con miedo, entonces les instruyes de que no pasa nada, atrévete, lánzate a la piscina y haz cosas por ti mismo, y luego a inculcar también una cosa muy importante que nos pasa a los formadores cuando vas a cualquier sitio, es que yo te enseño dos cosas, te vienes arriba y quieres hacer de repente la cosa más difícil del mundo. Y entonces, claro, no te sale hacer la cosa más difícil del mundo y entonces te empiezas a desmotivar. Y entonces
yo intento instruir, vale, yo te enseño a hacer 2 cosas, ahora intenta hacer la tercera, la cuarta, la quinta y al final llegarás a hacer la cosa compleja que necesitas. Es decir, cuando formas no solo es explicarte cómo se hacen las cosas, sino meterte en la cabeza y amueblártela para que sepas enfrentarte a los problemas poquito a poco. Y luego, Chema, cambiando un poco de esto por una palabra que has dicho, ¿es necesario ser friki para programar? Podemos decir que es necesario ser insistente, ¿no? A ver, yo lo que siempre digo es, ¿quieres aprender a programar? ¿Por qué? No, tienes que tener una meta, Yo lo tengo muy claro, yo empecé en esto porque quería hacer esquemas automáticamente. O sea, yo vi el Revit y dije, esto es mi salvación, muevo una puerta, se mueve en las plantas, en los alzados, en el 3D, pues si cambio algo de la instalación se me cambiará también en el esquema. Pues no, señor, no, Revit no sabe lo que es un esquema. Y mi meta era hacer esquemas. Por supuesto, me costó tiempo y no, lo que dices tú, la meta más difícil, no, tienes que ir un poco más abajo, divide y vencerás, ¿no? Que se suele decir. Pero yo es que sí me considero bastante friki. Bueno, quizás no friki, pero me gusta la tecnología, me gusta la informática, me gusta mi trabajo y tengo una mujer que no me la merezco y me permite pasar muchas horas trabajando internamente en casa, autoformándome, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente mis amigos dicen que soy friki. Yo tampoco me considero friki, ¿no? Es insistente, podemos decirlo. Insistente me ha gustado, Chema. Sí, verdad. insistente. Y resiliente, sí. Exacto. Bueno, al respecto de lo que habéis dicho, quería simplemente añadir, respecto a tus palabras, Adrián, cuando creo yo que acertadamente incitabas a la gente a tienes que probarlo. Es decir, evidentemente lo suyo en la vida evidentemente es probarlo. Es imposible que, yo creo que en la vida todos deberíamos tener la oportunidad de dar respuesta a 2 preguntas básicas, ¿no? Y es de todo lo que existe, para qué vales, y adicionalmente de todo lo que existe, para qué es lo que te gusta, ¿no? Y donde es que siempre hay que probar cosas para decidir si te gusta o no te gusta. Sí, no, evidentemente, si no te gusta es imposible que seas probablemente relevante en ese sector. Lo que sí que quería añadir es que, si bien obviamente comparto completamente esa máxima, qué importante es que el primer paso lo des con la persona adecuada, porque como te metas en el sector de la programación y hay grandísimos 100%. profesionales, pero grandísimos profesionales en España y fuera de España, que son grandísimos programadores, pero son 100%, absolutamente incapaces de trasladar su conocimiento a los demás. Entonces, cuán importante es que ese primer paso esté en un entorno pedagógicamente adecuado. Pero lo mismo que en la universidad, que tienes profesores que te hacen amar una asignatura y profesores que te hacen odiar otra. Sí. O sea, sí, por desgracia. Lo que ocurre es que, bueno, en el ámbito universitario, creo yo, en general, todos pensamos que estamos en una rueda cuyo objetivo es aprobar una serie de asignaturas, superar cursos y acabar con un papel, ¿no? Es el resumen, ¿no? Yo hago una carrera básicamente para aprobar asignaturas y que me den un título, ¿no? Evidentemente, en un tipo de formación como la que imparte Boutique y en la que vosotros estáis implicados, el objetivo no es un papel. Papel, a verlo, haylo, porque para eso es formación oficial de Autodesk, pero ese no es el objetivo. El objetivo, evidentemente, es que esto te sirva para algo en tu día a día profesional. Entonces, eso es fundamental, que evidentemente no se vea frustrado por una mala experiencia educativa a la primera, porque dudo yo que hubiera una segunda en el ámbito de la programación si la primera ha sido horrorosa. Lo dudo Pero mucho. Por intentar responderte, voy a mezclar varias cosas, porque estoy viendo en el chat que nos están escribiendo que en LinkedIn Antonio González Viegas ha puesto que hizo un curso que la primera vez que aprendió a programar fue con Chema en el curso de Boutique, y luego ha creado la librería Open Source y FC-Yes. Entonces, quiero decir, Chema ya está claro que es la persona idónea para empezar. Creo que y quizás llegue yo después y ya creo que Antonio ya sabía bastante cuando hizo el curso conmigo, pero bueno, quiero pensar eso. Pero bueno, me alegro. Él ha puesto yo aprendí a programar con Chema. Si le ha servido para algo la caña que yo le di para pescar, oye, yo encantado. O sea, está claro que eres la persona idónea, sí, Chema. Sí. No sé, eso lo tendrán que decir los demás también, pero bueno, oye, yo me alegro. Bueno, enhorabuena en cualquier caso, Vicente, por haber conseguido eso que estabas leyendo, Adrián. Bueno, pasamos al siguiente punto de la agenda, porque si no, básicamente no vamos a respetar los tiempos y obviamente todos tenemos otras obligaciones en lo que resta de tarde-noche.
Siguiente puntito dice, ¿qué porcentaje de proyectos requieren de la programación BIM en vuestra experiencia propia o ajena? Porque obviamente conocéis no solamente lo que pasa en vuestra casa, sino que me consta que conocéis lo que pasa fuera de vuestra casa. Estáis peleando por licitaciones públicas de enorme trascendencia, en fin. ¿Qué porcentaje creéis que requieren de la programación? Todos. Sí, empezarás a darte cuenta, yo creo, cuando tengas un proyecto mediano grande. Digas, jolín, tengo que procesar y dimensionar una red de saneamiento de pluviales de 60 sumideros en cubierta. O me invento algo o me voy a hacer viejo haciéndolo. Obviamente, si siempre tienes proyectos con 2 sumideros en cubierta, pues posiblemente no te des cuenta. Lo que sí está claro es que una vez que ya has implementado la programación en tu proyecto de 200 sumideros, la vas a usar en el proyecto de 2. Entonces, Tal cual. Porcentaje, pues al final, una vez que hayas empezado, no sé, tienes a ver, yo por suerte o por desgracia trabajo en proyectos bastante grandes, entonces yo no tengo opción, pero bueno, sí, por supuesto, también te digo, el día que tenga que hacer un proyecto pequeño, todo lo que tengo hecho no lo voy a tirar a la papelera. Entonces, sí, o sea, yo Vale. poco tengo que añadir aquí. O sea, al final el problema es cuando lo empiezas a utilizar. Pero es que una vez que has empezado, lo vas a utilizar en el 100% de tus proyectos. Es que, o sea, ¿es obligatorio que lo requieras? No, pero es que en el momento con programar en poco tiempo vas a ser productivo y en el momento que eres productivo lo vas a usar en todos tus proyectos. Y claro, evidentemente lo uno lleva al otro, ¿no? A fin de cuentas es una cuestión de eficiencia Efectivamente. y de rentabilidad. Vale. Y si no lo requieren, te lo inventas porque tú sabes que vas a ser más rentable y ya está, ¿no? Y vamos a ir a lo contrario. ¿Se puede resolver un proyecto sin programar? Pues claro que se puede resolver un proyecto sin programar. Pero si hablamos de eficiencia, la lo vas a pregunta es necesitar en todos. a qué coste, ¿no? Evidentemente. Eso es. Y también lo puedes resolver sin BIM, por supuesto, pero ¿a qué coste? Hemos hecho catedrales sin siquiera papel. Correcto. exacto. Vale, ¿qué demanda de programadores habrá en los próximos meses? Nos habíamos planteado como quinta pregunta de la agenda de hoy. ¿Qué demanda de programadores habrá en los próximos meses? ¿O qué demanda de programadores creéis que va a haber en los próximos meses? Vale. Y sobre todo, ¿de qué perfiles? La pregunta es: ¿programador puro y duro o gente con, vamos a decir, Con estudios conocimientos de programación. del sector AECO con skills claramente programación? va por ahí la pregunta, efectivamente. Que tengan esa polivalencia de poder trabajar, si quieres, en sus oficios o en sus profesiones más clásicas, pero que puedan aportar el plus que la programación en este sector aporta. O sea, a día de hoy cualquier persona que se meta en InfoJobs, bueno, no sé si Exacto. puedo nombrar empresas, pero bueno, cualquier portal de anuncios, antes simplemente se pedía BIM y ahora para ciertos puestos mejor remunerados sí que ya te meten esa parte de ciertas habilidades de programación. Sí, En el caso, exacto. Es lo que iba a decir yo, que solamente tienes que darte una vuelta por los diferentes portales donde se publiquen ofertas de empleo orientadas al sector y lo mínimo que te piden es valorable conocimientos de Dynamo y API de Revit. Ese valorable, pues supongo que con los meses y con los años se convertirá en ofertas puntuales específicas para este tipo de perfil, pero sí, ya van apareciendo. Y cada vez va a haber más. O sea, sí, no te yo puedo creo que dar sí. unos números, Marco, porque no los tengo, pero nosotros trabajamos, somos una consultoría BIM y trabajamos para muchas empresas y algunas de ellas bastante grandes y muchas hasta ya se están preparando a nivel interno para llegar a tener que necesitar esos puestos. Digo que ahora están en otra fase de tareas, pero van a acabar necesitando esos perfiles y es algo que se palpa cuando, o sea, yo al final, por suerte o por desgracia, me tengo que viajar mucho para estar con ellos y se nota y te lo dicen. O sea que... ¿Creéis que en un plazo relativamente corto, a lo mejor es una tontería lo que os pregunto, pero creéis que en un plazo relativamente corto el perfil de programador en un estudio o en una ingeniería o en una consultora como Advin será el mayoritario? Mayoritario no lo sé, pero que tendrán todas las empresas seguro. O sea, pero igual que todas las empresas, a poco que ya tengan un cierto
número de personas, tienes un administrativo, tienes un abogado, o sea, es que es algo que han sufrido todos los sectores, el que haya personas que programen. O sea, quiero decir que creo que lo decías tú antes, Marco, que esto es algo transversal. O sea, entonces ahora estamos preguntando por el sector AECO, pues porque hemos ido desde los últimos en llegar, pero es que los perfiles de programación es que entran a todo. O sea, que sin lugar a dudas. También depende pues, del tamaño que tengan las empresas, pues van a necesitar más perfiles o menos y entrarán más pronto o más tarde, obviamente. Y las que no lo tengan, les tocará subcontratar tarde o temprano en cuanto se enfrenten a un proyecto un poco... De hecho, por ejemplo, es parte de nuestro negocio. Sí, o sea que... sí, por eso. Sí. Perfecto. Bueno, hablo incluso hasta por lo que nos pasa a nosotros mismos dentro de Boutique, que hace escasos días ganamos una licitación de formación BIM para el Ministerio de Defensa. Vosotros seguro que estáis en la guerra de la licitación diaria, evidentemente en todo el mundo BIM. No sé si la palabra se ha disparado, pero qué duda cabe que ya hay un porcentaje de licitaciones en BIM notable. Y este punto siguiente de la agenda nos invita a hablar sobre ello, el impacto de la programación para BIM en relación a las licitaciones públicas. ¿Qué podéis, qué opináis acerca de esta relación, si es que la existe para vosotros? Perdonad un segundito, tenemos una pregunta en el módulo de preguntas y respuestas, si queréis, antes de seguir. Pedro Matarranz Mendoza. Los términos Dynamo, API, C#, ¿qué significan? ¿En qué consisten básicamente? ¿Son herramientas de programación, sistemas? Bueno, esto daría para mucho. Si queréis responder cualquiera de los dos de forma sintética, pues perfecto. Bueno, Dynamo es una herramienta que, bueno, yo doy mi definición, no sé si será lo acertado, pero vamos, Dynamo es una herramienta que puede correr dentro de Revit o no. La mayoría de la gente la usa dentro de Revit. Es una herramienta de programación visual que te acerca a la programación de una manera gráfica, ¿no? De una manera que no necesitas saber escribir ni una línea de código a priori. API es, bueno, la API son unas librerías que están a disposición de los usuarios, ¿no? En caso de la API de Revit están a disposición de cualquiera que tenga Revit instalado o cualquiera que tenga acceso al paquete Nuget donde las hayan colgado. Y son unas librerías que tienen, bueno, tampoco te dan acceso a utilizar Revit a través de sus clases y sus métodos, usar Revit desde código, ¿no? Desde una herramienta externa que tú te hayas diseñado, ¿no? Que te hayas programado. C# es un lenguaje de programación. C# yo lo utilizo para escribir aplicaciones que trabajen con la API de Revit, entre otras cosas. Y bueno, la API la puedes utilizar con C#, con Python, con Ruby, ¿no? Con Visual Basic. Sí, Visual Basic. Sí, bueno, son tres cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, es eso, vamos. No sé si contesto con esto a la pregunta. Añade algo si quieres, Adrián. No, yo creo que está bien contestado. O sea, un poco por sintetizar, Dynamo es una herramienta de programación visual, concretamente dentro de Revit, que es de Autodesk. API son las partes abiertas que te dejan los fabricantes de software para que tú entres allí a personalizarte tu producto, porque es imposible que un fabricante de software resuelva todas las necesidades de todas las empresas del mundo mundial. Entonces te dice, yo te dejo esta puerta aquí para que tú entres a mi programa y puedas hacer más cosas de las que hace mi programa. Y C# es un lenguaje de hablarle al ordenador. Es decir, el ordenador le puedes hablar en inglés, en castellano, en francés, en lo que fuera, pero se llama C#, se llama Visual Basic, se llama Python, todo esto muy dicho por encima y de manera un poco sintetizada. Yo creo que ya que estás, Adrián, una breve definición de Force cerraría un poco el círculo y hay muy poca gente que creo que sepa exactamente definir Force. Vale, precisamente Víctor tiene una pregunta, ¿qué es lo que se puede lograr con Forge y qué son las APIs de Forge? Adelante,
Adrián, esto es Vale, tuyo. lo que he intentado explicar antes era la parte de escritorio, ¿vale? Para programar, pues ya sea en Revit, ya sea en Archicad, en donde fuera, si te dejan la API abierta, puedes entrar. Forge en concreto es una librería de Autodesk para programar en web, aunque también se puede hacer en escritorio, pero todo está más pensado para programar en web. Un poco para toda la revolución que está viniendo con la nube que estamos viviendo, que somos todos conscientes. Entonces yo voy a tener mis ficheros en la nube y yo me puedo hacer mi propia plataforma, o bien para mí o bien para que mis clientes utilicen mi plataforma y puedan ver modelos, consumir información, vincularla con cualquier librería, ¿vale? Ya sea Power BI, ya sea Tableau, en este caso para gestión de datos, conectarlo con mi ERP, conectarlo con mis bases de datos, lo que fuera. Entonces, es un poco difícil de explicar porque ¿qué es lo que se puede lograr con Forge? Cualquier cosa que necesites a tener en una plataforma web, siempre que tengas modelos con buena información. Y que son las APIs de Forge, pues son... esto va a estar mal resumido, ¿no? Pero sería las librerías que tiene Forge para poder trabajar, es decir, para poder trabajar con los ficheros que tengo en 360, para hacer cosas de realidad virtual, para hacer cosas de gestión de información. Tiene varias librerías que te permiten hacer ciertas cosas, ¿vale? Incluso, por ejemplo, con Forge podríamos llegar a enviar una petición de que el servidor de Autodesk modifique mis ficheros RVT sin que lo tenga que hacer una persona y lo haga el ordenador de Autodesk, y a mí me devuelve el RVT modificado o la extracción de la información que necesito. O sea, se puede hacer prácticamente todo. El problema es saber bien qué necesitas hacer o qué negocio quieres montar para poderle dar rentabilidad a algo. O sea, es más un problema de imaginación de qué quieres hacer que de lo que te permite hacer Forge, que es prácticamente ilimitado. Perfecto, Adrián. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí. Pero bueno. Sí. Lo único que quizás sería pedagógico, si se puede decir de forma sucinta, es Sí. explicar brevemente el modelo económico de Forge, porque yo creo que todo el mundo entiende cuál es el modelo del software clásico, pero quizás no tanto el mundo de la nube, ¿no? Eso cómo se paga. Es decir, si yo quiero Vale, programar en Forge, eso cómo que tengo que hacer, o a quién pago, o si es que pago algo. vale. Aquí depende un poco de lo que quieras desarrollar, vas a entrar en unos modos u otros, pero por definir un poco lo más Marco común. general. Forge requiere de una suscripción, que son, creo que eran 115 en Europa, creo que eran 115 euros al año. En Latinoamérica desconozco los precios, Serán ¿vale? similares. Pero eso es. Y luego tú, cada vez que subes un fichero a Forge, pues pagas simplemente la conversión de lo que tú... Puede ser IFC, puede ser Revit, puede ser Navisworks, puede ser SolidWorks, hay un montón de formatos que lo acabas transformando a Forge y Autodesk te cobra por ello, que es 1,5 créditos, que viene a ser más o menos un €1,50. O si tú tienes una suscripción a BIM 360, aunque ahora le han cambiado el nombre, creo que ahora es Autodesk Collaboration y Collaboration Pro, entonces no pagas por esa conversión, sino que al final utilizas tus modelos que tú ya tienes en tu hub de Autodesk y puedes trabajar con ellos libremente. Y luego por utilizar, porque las APIs, por ejemplo, que desarrolla Chema, que podrías decir, oye, en lugar de que esté una persona dándole a los botones de Chema, que lo haga directamente un ordenador. En ese caso es la API de Design Automation de Forge, que en ese caso son 6 euros la hora por utilizar los servidores de Autodesk, que te facturan por minuto. Es decir, si tu proceso dura 2 minutos, lo te cobrarán 2 minutos. Esto es un poco resumido, es un mundo excesivamente amplio. Pero Forge, verlo, por resumirlo mucho, verlo como una página web donde yo visualizo mi proyecto en tiempo real y yo selecciono un objeto, veo sus propiedades y los puedo conectar con cualquier información que yo tenga acceso, y si tiene sentido conectar esa información. Lógicamente, es una plataforma, entiendo yo, que por lo que has dicho, de pago por uso, ¿no? No la usas, no pagas. Eso es, pero pagas por convertir ficheros, no por visualizarlos. Perfecto. Que ahí sí que hay un cambio drástico. Vale, pues bueno, espero que hayamos sido afortunados en la explicación de esos 4 conceptos. Volvemos al punto de la agenda que nos ocupaba, que era todo el vínculo o presunto vínculo. No sé qué opináis entre la programación para BIM y las licitaciones públicas, que están relativamente on fire.
¿Qué opináis? ¿Vas tú, Chema? Bueno, aquí tengo poco que decir, sinceramente. Yo, mi experiencia, no sé si realmente en las licitaciones públicas te están pidiendo específicamente desarrollo de una aplicación. Lo que sí he podido ver recientemente es que te están pidiendo, por ejemplo, vincular modelos BIM con plataformas de mantenimiento. Entonces, yo sé, quizás de una forma implícita me lo están pidiendo, ¿no? Me están diciendo, oye, tú tienes que ser capaz de desarrollar la plataforma que haga el intercambio de información. Y bueno, supongo que este tipo de licitaciones aparecerán en un futuro no muy lejano, ¿no? Yo creo que sí. A ver, es cierto que antes no había nada, en 2021 sí que han aparecido unas poquitas y todo dice que va a ser una tendencia que se va a ir incrementando. Y es un poco lo que veníamos a decir antes. ¿Tengo que saber programar y saber resolver lo que se está pidiendo en esa licitación? Pues puede ser que sí, si soy una empresa grande, pero si soy una empresa mediana, a lo mejor yo me puedo aliar con otras empresas, pero tengo que tener el diálogo de que me están pidiendo y saber entender toda esa serie de cosas. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, una licitación evidentemente no deja de ser una subasta de precio y entiendo que todos los beneficios que habéis puesto de manifiesto a la hora de hacer todos los procesos más rentables, más rápidos, más eficientes y demás, pues están estrictamente vinculados con esa subasta en la que probablemente el precio de producir ese servicio sea inferior a lo que tú desearías, con lo cual cuanto más programes probablemente con más rentabilidad, ¿no? vas a producir dicha licitación. Entiendo que ahí sí que hay un vínculo evidente que por supuesto está presente en todos los proyectos, pero repito, las licitaciones tienen ese componente, ¿no?, de subasta en el que alguien puede ganar con muy poquito margen, con lo cual a partir de ahí todo lo que aumente en eficiencia a través de la programación pues será lógicamente estar mejor financieramente hablando. Es que programación va Sin ligada a duda. eficiencia. O sea, es que Sin Sin duda. duda. Claro. Vale, penúltimo punto, y ya pasamos en todo caso a entablar cualquier tipo de conversación y diálogo con quienes nos escuchen. Aptitudes de un buen programador para el sector AEC, tecnologías emergentes a un año vista. Es decir, presente, aptitudes, futuro, inmediato, medio plazo, de qué es lo que nos viene en cuanto a tecnologías emergentes o capacidades. ¿Qué opináis? ¿Quieres que vaya yo, Chema? Sí. Vale, en el caso de que, por ejemplo, para el curso que da Chema, pues allí ya está todo muy trillado. En el caso mío de Forge, pues que es todo tecnología web, que es súper emergente, que hay cambios constantemente. Sí o sí vamos a acabar yendo a JavaScript, que es el lenguaje con el que se desarrollan páginas web. Entonces nosotros sí que ahí profundizamos mucho de que tengas la libertad para utilizar JavaScript de la manera que te convenga. Y luego siempre oriento a la gente, pues luego hay frameworks que utilizas, ¿no? Pues como puede ser Angular, que lleva muchos años, que lo desarrolla Google, puedes ir a React, que lo desarrolla Facebook, que también lleva muchos años, para que tú te hagas tu plataforma con unos estándares y con unas librerías fuertemente soportadas. Y entonces vas a ir por ahí en la parte mía de web. Vas a acabar en Angular, en React, en Vue. Hay muchísimas, pero muchísimas más formas de utilizarlo, pero todas van a acabar leyendo JavaScript, ¿vale? Que es lo que utilizaremos siempre en la parte del cliente. Luego la parte del servidor, pues nosotros lo vemos con la parte del servidor, con César, por hilar el curso de Chema, aunque no es necesario hacer los dos, pero para la gente que se apunte a los dos, pues hacemos ese hilo conductor de que nosotros desarrollamos el servidor nos aprovechamos de la explicación de Chema y luego vemos la parte del cliente con JavaScript. Entonces, si vas a ir a web tienes que aprender JavaScript, aunque luego utilices el framework que te dé la gana, y la parte del servidor la harás como quieras. Nosotros enseñamos César, se podría hacer en Python, se puede hacer también en JavaScript, se puede hacer en un montón de lenguajes. Eso va a depender un poco también más de la empresa donde tú entres a trabajar, qué tecnología se utilice, pero lo que hacemos Chema y yo es enseñarte a pensar, ¿vale? Y al final pues tú te adaptarás a justo la empresa en concreto donde tú entras a
a trabajar. Y si inicias un negocio por ti mismo, pues tú decidirás lo que mejor te convenga para iniciar. Pero tecnologías emergentes, yo lo llevaría más a la gente ahora que no sabe nada de programación, que le suene C# y JavaScript. Hay muchísimas cosas más en el mundo, pero es donde más documentación van a encontrar para empezar. Que al final también se trata de eso, no se trata de decir lo mejor es esto, sino mira, como mejor tú te puedes formar es de esta manera. Y luego a lo mejor dentro de 10 años trabajas con otra tecnología totalmente diferente, pero a ti te vino bien para formarte. Sí, había una pregunta al hilo de lo que acaba de comentar Adrián, que comentaba que por qué no hablamos del paquete Dynamo más Python, que bueno, pues es un tándem que está ahí, que es muy utilizado. Y bueno, quizás no hemos hablado de ello porque ni Adrián ni yo somos especialistas en esa materia, pero que está ahí también. Pero por ejemplo, Chema, yo es por donde empecé. Yo también. O sea, mi paso fue, y es el paso lógico, obviamente empiezas por Dynamo. Python es un lenguaje de programación que está súper implantado en un montón de sectores y que está muy bien, es muy bonito. Y el salto lógico es Dynamo, pues me quedo ya un poco justo, tiro a por Python. ¿Qué pasa? Yo por lo menos, que con esto no quiero decir ni que sea mejor ni peor una cosa, porque tampoco yo soy quien para decirlo, pero en mi caso me costaba bastante ya dar pasos hacia adelante tirando de Python. Entonces, bueno, por lo que dice Adrián, la documentación que está disponible para los que hemos aprendido de forma autodidacta está mucho más disponible en C# y como una vez que sabes manejar un lenguaje de programación es bastante sencillo cambiar, yo decidí cambiar a C#, pero bueno. Un poco por complementarte, Chema, y lo que voy a decir igual me llevo algún palo que otro, pero bueno, es lo que pienso realmente. Dynamo Python está súper bien para empezar, para lo que hablábamos antes de saber si me gusta, si no me gusta, pero súper bien, y vas a poder hacer cosas en muy poco tiempo que a lo mejor con la API de C# te va a costar más tiempo empezar a hacer cositas. Para una persona individual está súper bien Dynamo y Python, pero súper bien. Ahora, si yo estoy dentro de una empresa que lo que yo estoy desarrollando lo van a tener que utilizar 20 personas, pues vas a tener un problema de escalabilidad y un problema de despliegue, ¿no? De lo que yo he desarrollado que en mi ordenador funciona, lo tengo que desplegar para que esas 20 personas lo utilicen, que no todas están al lado mío, sino que uno está en Barcelona, otro está en Madrid, otro está en Singapur, en donde fuera. En cambio, con la API de C# es la manera más lógica de un desarrollo que no solo utilizas tú, sino que utiliza una empresa o que le vendes tú a alguien, como es nuestro caso, ¿no? como un consultor externo, es a donde te vas a tener que ir. Con esto no quiero decir que sea mejor o peor, sino que el contexto de cada uno es lo que define si es mejor o peor. Pero para empezar de manera individualizada es un paquete buenísimo. Sí. Me preguntaba, la semana pasada di una charla a los alumnos del máster de boutique y me preguntaba una chica que me dio la impresión de que se quedó como preocupada. Dice, ¿pero quieres decir que Dynamo se me va a quedar pequeño? Para nada. No, o sea, imposible. O sea, te va a dar de sí hasta donde tú quieras y más. Y en cuanto te pongas a escribir 4 líneas de código por tu cuenta, vas a ver el cielo abierto. Pero, y ojo que tú y yo, Chema, somos más de jugar con los datos y con la información, pero por ejemplo, si tienes que jugar con la geometría de hacer ciertos despieces o lo que fuera de una superficie curva, que yo tengo que proyectar la tira de LEDs, que tengo que ver cuál es la opción más óptima, ojo, que allí igual solo te queda el único remedio de ir a Dynamo, porque hacer cosas de geometría con API, el nivel de abstracción que tienes que tener es brutal. Y no... O sea, que también hay casos que a lo mejor tú utilizas siempre la API con C#, con lo que os explique Chema, y luego un caso concreto lo acabas resolviendo con Dynamo y no pasa nada. O sea, en la programación hay que resolver cosas y ya está. No hay nada mejor ni nada peor. Lo mejor es lo que a ti te soluciona la papeleta y ya está. Eso es. Sí. Por cierto, se me ha ido a la mente, me imagino que también es algo conocido, no sé si por todos los que nos escuchan o no, se me ha ido a la mente un reciente anuncio de Epic Games que presentó
cambiando de tema, estoy cambiando un poco de tercio, la próxima versión 5 de Unreal Engine como un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con ese motor con ese motor en tiempo real, que además es también perfectamente usable, como no, en nuestra industria. Y supone un cambio muy grande. Quería preguntaros si en vuestros territorios de trabajo habitual, César o Force, prevéis, como decía, este punto de la agenda, algún tipo de cambio disruptivo en los próximos 6, 8, 10, 12 meses. ¿Tenéis en el horizonte algún cambio que digáis, esto falta por llegar y el día que llegue va a provocar un cambio muy grande? ¿O no necesariamente? Yo, A mí me pones... Bueno, perdón, Chema. yo en mi empresa con Unreal lo desconozco. No Sé digo con que Unreal, digo con tu tecnología, con César y con Forge. nosotros utilizamos C# para trabajar con Unity bastante a fondo. Yo hice un curso y demás, pero sí seguro que, bueno, que hay un mundo, un universo por descubrir por descubrir hablando por mí, porque hay equipos que ya lo tienen descubierto y le están sacando partido, pero sí, no sé. Vale, me refería a Chema más bien, y simplemente lo he puesto como ejemplo, que no deja de ser una tecnología, entre comillas, que lleva un montón de años en el mercado, porque Unreal lleva decenas de años en el mercado, pero que hace 4 o 3 diarios se ha sido anunciada la versión 5, no en su versión final, y lo presentan como un cambio prácticamente del blanco al negro. Más bien la pregunta era si entendéis que en vuestros entornos de programación, sea César o Force, se prevé en los próximos 12 meses algún tipo de cambio muy disruptivo, ¿o no? A mí me pones en un compromiso, Marco, porque Bueno, lo confidencial. no, eso. Porque esta pregunta, si yo respondo en nombre de Advim, te lo tendría que responder Lucía Citoler, que la conoces. Sí. Entonces, como nos esté viendo y no responda bien, pues me va a matar. Pero bueno, a ver, como cambio disruptivo, a no ser que alguien encuentre algo, diría que no. Te digo, nosotros llevamos un par de años trabajando en esto, ¿vale? En la unión de los modelos que tenemos BIM con el sector estoy diciendo el sector de videojuegos, con la tecnología de videojuegos, ¿vale? Entonces, llevamos mucho tiempo dándole vueltas y haciendo desarrollos y demás. Entonces, como concepto, todo lo que metamos en Unreal tienes que conseguir gamificar lo que tú estás haciendo, que ahora es una palabra muy de moda, la de gamificar en el mundo del emprendimiento. Entonces, yo lo que veo del sector AECO en A, en E y en C, no vamos a poder gamificar, creo que prácticamente nada. En el mundo de operación sí que podemos gamificar, ¿vale? Y hay 2 opciones que están tirando un poco, pero no lo considero algo disruptivo, ¿vale? Algo que se está desarrollando mucho, yo vengo del sector residencial, es que la compra de una vivienda esté gamificada, ¿vale? No sea simplemente con un plano de planta del piso, ¿no? Sino que yo me ponga unas gafas de realidad virtual, entre en mi futura vivienda, cambie los muebles de la cocina, encienda la luz, que cambie la distribución del baño, modifique cosas que le pueda dar y vea a mis futuros hijos corretear por la casa, aunque no los tenga. Es decir, hacer un videojuego de la compra de viviendas. No lo considero disruptivo. Es algo que llevan muchas empresas haciendo, pero que aún no acabo de explotar y puede ser que explote, puede ser, no lo sé la verdad. Luego nosotros también estamos intentando desarrollar para la O de AECO, para operaciones y mantenimiento, el que puedas hacer entrenamientos de tu infraestructura. Es decir, yo tengo una fábrica, un centro logístico, lo que fuera, y resulta que voy a contratar a un técnico de mantenimiento para que haga ciertas tareas. Entonces, que yo tenga un videojuego donde le pueda poner a prueba de situaciones de estrés que le van a ocurrir. Y entonces poder llegar a hacer ese videojuego. Pero no lo considero algo disruptivo. Entonces, si va a venir algo disruptivo en los próximos 12 meses, yo no soy conocedor, por desgracia, de ello, pero ojalá venga algo, ¿vale? Hay mucho nexo de unión entre BIM y los motores de videojuegos. Se pueden llegar a hacer cosas espectaculares, pero espectaculares, y hay cosas por ahí súper chulas. El problema es lo de siempre, la utilidad, ¿no? De si el cliente al final estoy entrando también un poco al final en el mundo del negocio, el cliente te va a pagar por ello, ¿vale? Por algo muy espectacular que hayas hecho y que esté muy, muy chulo. Pues eso es lo que aún falta que alguien, y espero que seamos nosotros, acabe de encontrar ese clic para ya conseguir que ese producto se compre. Pero hay una unión brutal, ¿eh? entre tecnología de videojuegos y BIM.
Bueno, pues Y me obviamente hay alegro que de programar haberlo para puesto. ello. A mí simplemente es que se me fue la cabeza, básicamente, porque ya os digo, Sí. no es habitual que en una tecnología aparentemente tan madura como algo que lleva más de 20 años en el mercado, de repente digan que la próxima versión pues es un cambio de paradigma tremendo por múltiples motivos, pero me alegro de que ese ejemplo que no pretendía yo que estuviera vinculado, vosotros le hayáis encontrado un vínculo evidente. No, Y el es una vínculo está. realidad. Otra cosa es lo que te digo, que luego a alguien le tiene que gustar y que te pague por ello. Fenómeno. Bueno, pues hemos cerrado de alguna forma la agenda. El último punto no dejaba de ser un punto, como veis en pantalla, acerca de la propia propuesta formativa que vosotros lideráis. Nosotros, Boutique, hace una semana, 10 días, hizo público su dossier de programas enfocados para los próximos 3-4 meses. Ahí existe una opción para formarse en Dynamo, otra para formarse en Python, ambas dos están capitaneadas y lideradas por Carlos. Si Carlos no está en el webinar de hoy es porque entendemos, como creo que ha quedado de manifiesto por vuestras explicaciones hace escasos minutos, que es, vamos a decir, uno de los dos territorios, ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. Y hoy estábamos, vamos a decir, en este territorio en el que los protagonistas sois vosotros, es César, es la API de Revit y es Forge. Y no es ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. Probablemente lo ideal sea saberlo todo y en cualquier caso nosotros, como centro de formación oficial de múltiples compañías, lo que tenemos es la obligación de darle a nuestro posible potencial alumno la opción, lógicamente, de elegir. En cualquier caso, si me lo permitís, os diría que sobre este punto, bueno, pues como vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Tenéis 30 segundos cada uno de los dos para convencer al auditorio, a quien nos escuche hoy o en días o semanas venideras, para convencerle de por qué realizar este itinerario de César con Chema y posteriormente de Force con Adrián, que supone acumular, ojo, 80 horas de formación, que dependiendo de la cualificación de quien las imparta, y en este caso de ello hay pocas dudas, son bastantes. ¿Por qué creéis que la gente tiene que hacer este itinerario y por qué va a ser relevante para sus vidas? Bueno, Porque Chema es muy bueno. yo diría que porque Adrián es muy bueno. A ver, al final, cuando yo empecé no había este tipo de formación en ninguna escuela. La busqué fuera de España. No soy el mejor inglés hablante e inglés entendiente, y mucho menos en términos que desconocía cómo era el tema de la programación, con lo cual fuera de España tampoco me atrevía a coger nada. Ahora mismo está esta opción en el mercado. Los profesores somos personas que no somos profesionales del sector AECO, con lo cual vamos a hablar en un idioma que lo va a entender todo el mundo. Y que lo que hemos comentado antes, ¿no? No te vamos a enseñar a hacerlo todo, pero te vamos a enseñar a que tú puedas hacerlo todo lo que te propongas, ¿no? Creo que esa es la cuestión, ¿no? Son 30 horas intensas. En el curso de Adrián también son más de 30, ¿no? Porque 50. Es uno de 30 y otro de 20, sí. Y son muchas horas intensas, van a ser semanas duras, pero yo creo que merecen la pena mucho. Yo creo que merecen mucho la pena. Yo mi forma de verlo es que de todo lo que se puede hacer, al final siempre vas a necesitar a alguien que te centre en tu inicio, que es, creo que lo decía Marco antes, ¿no? Qué importancia hay, que he respondido yo, después depende del profesor que te toque, puede ser que algo te guste o no. Entonces, tú si intentas aprender al principio por tu cuenta, te puedes llegar a frustrar, tienes porcentaje de probabilidades altos de acabar frustrándote. En cambio, si consigues tener a una persona que te centre, que te haga tener esa visión global de todo lo que puedes hacer, cómo lo tienes que hacer, aunque luego tú te vayas formando también por ti mismo y te acabes desarrollando, creo que esa parte es muy importante. Y luego, si hablamos de los dos cursos, el curso de Chema y el curso mío, podríamos decir que no tienen absolutamente nada que ver, pero ¿qué hemos hecho? Intentarle buscar, y lo hemos conseguido, un hilo conductor, que es, oye, que lo que te empieza explicando Chema, luego te coge Adrián, aunque valga para unas herramientas completamente distintas, todo lo que has aprendido con Chema te va a valer en el inicio de
de Adrián, y luego vas a acabar haciendo páginas web que no tienen nada que ver con hacer plugins de Revit. Pero conseguimos hacer un hilo conductor de que tú empieces no sabiendo haciendo nada, acabas con Chema haciendo plugins para Revit, ¿vale? Y luego acabas haciendo una página web en Force donde utilizas todo lo que te ha enseñado Chema. Entonces, creo que esa parte es bastante bonita y está bastante bien. Bueno, creo que seguramente que habéis convencido a más de uno y a más de una, tanto hoy como en días venideros. Bueno, pues vamos a empezar a concluir esta sesión, salvo por supuesto la parte de preguntas y respuestas que se pueda originar. Yo por mi parte daros las gracias evidentemente por acompañarnos durante todo este rato. Creo que hemos sido transparentes, explícitos y bueno, pues hemos dejado sobre la mesa la importancia o el porqué de la importancia en Boutique el área de programación para BIM es clave y lo seguirá siendo y lo será cada día más. Vosotros lideráis dos de los cursos oficiales que impartimos de Autodesk sobre esta materia, ya lo hemos dejado claro, que es todo lo que tiene que ver con API, Revit y Cesar, así como los dos programas de Force. Eso forma parte de ese dossier que decía que hemos presentado hace escasos días y que básicamente nos llevará más o menos hasta que a finales del mes de octubre concluya el segundo de los cursos oficiales que imparte Adrián. Lógicamente, si alguien quiere tener ese documento, no tiene más que pedirlo. Durante toda esta sesión ha estado conectado, como veis en la parte de ponentes, María Fontal, que es una de las personas que pertenece al equipo de admisiones, de tal forma que si alguien quiere que se le remita ese documento para tener más información, pues perfecto. Lo único que creo que sí que tenemos que decir, para que nadie nos eche en cara que no avisamos, es que todos los programas lógicamente tienen una fecha. Algunos vienen ahora a principios de julio, otros a mediados de julio, otros a mediados de septiembre y otros a mediados de octubre. Entonces, cada programa de estudios tiene sus fechas y tiene sus costes y ese documento lo explicita todo muy mucho. Pero antes de dar paso a preguntas, respuestas o despedirnos, si tal cosa no existiera, sí que me gustaría dejar claro un tema que yo creo que empieza a propagarse. Todavía, evidentemente, no lo ha hecho con la fuerza, diría yo, con la que lo va a hacer. Yo creo que estoy obligado a decir lo siguiente, y es que el pasado día 7 de junio, como algunas personas ya saben, como es lógico, tuvo lugar la reunión anual de centros de formación oficiales de Autodesk en el mundo. Eso es una reunión que con carácter anual, antes era física, llevamos 2 años obviamente en un formato virtual, pero da igual si es virtual o físico. El caso es que ahí se pone de manifiesto, pues en primer lugar, un recorrido sobre qué ha hecho esa red de formación autorizada durante los pasados 12 meses y en segundo lugar, qué es lo que tiene que hacer durante los próximos 12 meses, ajustándose a un contrato, porque como podéis imaginar, cualquier partner de Autodesk, sea de venta de producto, de consultoría o implantación, o sea de formación, como es el caso de Boutique, pues obviamente está regido por un contrato que tiene unos derechos y unas obligaciones. Bueno, pues todo esto que os estoy contando en Petit Comité, que ahora no nos escucha casi nadie, no nos oye casi nadie, el pasado día 7 de junio tuvo lugar esa reunión y se puso de manifiesto cuáles son las nuevas reglas del juego. Y sí que quería hacer un inciso, básicamente porque yo que llevo trabajando con Autodesk desde el año 98, es decir, ya ha llovido algo, concretamente 23 años, este pasado día 7 se comunicó y se hizo público un cambio muy severo en todo lo que tiene que ver con la formación oficial de Autodesk. Básicamente, y por resumir, deja de ser formación oficial de Autodesk nada que no sea una formación en directo. Para que os hagáis una idea, esto que aparece lógicamente en el contrato que tiene que firmar todos los ATCs supone más o menos, hablamos de un porcentaje aproximado, supone que al día de hoy el 70-80% de la formación que se imparte por parte de la red de ATCs en España incumple el contrato. Si se quiere decir, es ilegal. Evidentemente se entiende que toda esta situación se va a ver modificada y reorganizada en próximas fechas, pero lo importante, sobre todo lo importante para el sector, para el usuario, para el que es o va a ser alumno, es que una formación oficial de Autodesk exclusivamente pasará, si es una formación libremente diseñada por el ATC, a ser una formación en directo, sin matices. Y en directo, es 100% en directo, que como creo que todo el mundo sabe, es el único modelo que está
que existe en Boutique desde nuestra gestación ya hace varios años. Todo lo que tenga que ver con formación grabada o enlatada, sea total o parcialmente, pasa a estar fuera del programa, salvo que cumpla 2 o 3 condiciones que muy resumidamente os diría que pasan por, en primer lugar, el programa tiene que ser preautorizado por Autodesk. No existe a día de hoy dicha preautorización para ninguno, con lo cual habrá que pasar y someter a ese programa enlatado a una autorización, cuyo evidentemente final será el que tenga que ser. En segundo lugar, está terminantemente prohibido que dure más de 90 días. En tercer lugar, tiene que tener una réplica equivalente en formato directo y presencial en la sede del ATC. Dicho de otra forma, yo, como os decía, y es algo que me preocupa, como es lógico, como usuario, como os decía, esto deja fuera de la más absoluta legalidad al 70 u 80% de la formación de Autodesk existente a fecha de hoy, cosa que entiendo que lógicamente la propia compañía va a regularizar en próximos días. No es nuestro caso, siempre hemos apostado exclusivamente por la formación en directo, en el que quede de manifiesto la importancia de que el discurso sea lo que existe en ese instante. Y cuando comience el primer programa, por ejemplo, de Adrián, que será por allá por septiembre, no recuerdo el día exacto, pero segunda quincena de septiembre, seguramente que el documento que a día de hoy estamos utilizando para difundir ese primer programa de Force ya no esté estrictamente vigente. Entre Adrián y yo hemos tenido alguna conversación en la que me decía, Marco, es factible, es posible que en próximas semanas existan cosas que a fecha de hoy no existen. Evidentemente, si existiesen, y es evidentemente relevante para el programa de estudios, las introduciremos. Pero evidentemente estamos en un mundo que cambia casi todos los días y esa actualización, máxime viniendo de un organismo vinculado a Autodesk que tiene la responsabilidad de dar su formación oficial, solamente se puede cumplir con esa misión si la formación es en directo. Bueno, dicho esto, si os parece, revisamos preguntas y consultas que haya por parte del auditorio y damos por concluida esta sesión hasta dentro de unos días. No sé si vosotros, en paralelo, mientras que yo estaba hablando, habéis revisado si existe alguna pregunta por contestar. Había dos. Sí, justamente, efectivamente había dos. Una que nos traslada Pedro, en el que pide si, por favor, podéis poner un ejemplo práctico de la concepción de una idea de automatización de un proceso, desde dónde hay que partir y hasta dónde hay que llegar para lograr el objetivo. Bueno, yo en mi caso no sé contestar, o no sé si interpreto bien la pregunta. Yo... sí, a ver, yo si Pedro sí, sigue por allí puede especificar un poquito sí. más. Bueno, mientras que Pedro nos contesta, la siguiente pregunta que nos hace José Fuentes es: ¿hay demanda o se están abriendo campos donde se requiera programación BIM y cálculo estructural, concretamente cálculo de puentes? Yo en cálculo estructural, soy sincero, no estoy muy metido como para saber cuánto se está demandando. Cosas que me hayan llegado a mí sí que ha sido de automatizar ciertos procesos de cuando se ha calculado en Revit con Robot o con... Había otro plugin para calcular de Sophistic y demás, pues sí que nos han pedido para automatizar la generación de planos una vez que has hecho el cálculo. Es como decía Chema antes. Bueno, lo explica mejor el que yo, pero que se cambiaban, o sea, Chema, has dicho que introducías las potencias o no sé qué, y entonces que había que actualizar los esquemas unifilares. Entonces aquí estaríamos en lo mismo, el valor de un cálculo estructural es el propio cálculo estructural, luego el ejecutar los planos es un entregable que tienes que hacer para que eso se pueda construir, pero no es algo de valor en tu trabajo. Entonces, sí que nos han pedido ciertas automatizaciones para minimizar ese trabajo de generación de planos, pero no en el cálculo estructural en sí. Ahora bien, no soy la persona más idónea para responder esto. No sé tú, Chema, cómo lo Yo, ves. bueno, me sacan de la zona de confort, de mi zona de confort, que son las instalaciones. Pero bueno, en mi oficina tenemos equipo de estructuras y bueno, pues no sé exactamente qué es lo que programan y qué es lo que automatizan, pero sí veo gente con
pantallas negras frikis en el equipo de estructuras, con lo cual supongo que algo sí se automatizará. No sé si es, yo qué sé, la generación de diferentes opciones de diseño o generación de planos, como dices tú, pero si tiene que haber demanda, vamos. Valor añadido seguro, un profesional del mundo de las estructuras o de la obra civil que tenga estos conocimientos, seguro. No sé. A ver, por concepto, la Todo. respuesta debería de ser que sí. Pero bueno, yo ahí eso sí que soy sincero, que no es algo que me haya tocado conocer. Al final, Vale, Pedro perfecto. no ha especificado más, ¿no? No, lo que no sabemos es si Pedro está por aquí. Ah, vale, sí, ahora sí. Sí, Pedro Materrada, sí. Sí, justo ha vuelto a escribir. Pedro nos dice, ¿qué herramientas, a partir de qué biblioteca empiezo para, por ejemplo, automatizar el cálculo de números de sumideros necesarios para una cubierta plana y que te lo refleje Revit con un clic? Vale, voy a intentar responder. Es algo que he apuntado antes, más o menos a mitad de charla, ¿no? Que enseñamos a hacer dos cosas y el usuario final ya quiere hacer lo más top. Lo que te recomiendo es lo que ha dicho antes Chema. Oye, yo de momento sé seleccionar los sumideros a través de la API y añadirles no sé qué parámetros, o seleccionar los sumideros de la API a través de la API, perdón, y exportar no sé qué información. Y ya conforme vas amoblando tu cabeza a cómo todo eso funciona, entonces, conociendo tú, que eso sí que es tu campo, de cómo se calculan los sumideros en una cubierta, pues cogerás el objeto cubierta, sacarás tu superficie, entonces meterás tu lógica de cálculo de lo que fuera, que eso lo sabes tú, y sabrás programarlo. Una vez que tienes eso, pues sacarás donde tienes que colocar sumideros y podrás colocar el sumidero de manera automática. Pero no te recomiendo que tu primer desarrollo de la API sea colocar automáticamente sumideros en cubierta, sino que empieces por cosas sencillitas, te vayas complicando y ese es el proceso que te recomiendo. Y al final llegarás a sacar tu cálculo de sumideros en cubierta. O sea, el problema es empezar por el final. Genial. Por otro lado, Víctor nos traslada, ¿Robot también tiene una API? Chema lo sabe. ¿Tiene API Robot? No lo sé. O sea, no tengo ni idea. De los cálculos que escupe Robot, sí que a Revit, sí que puedes obtener esa información. Lo que no sé si directamente puedes atacar a Robot. La verdad que me da mucha rabia no saber responder esto. No tengo ni idea yo tampoco. Bueno, lo que sí que prometemos, Adrián, porque tampoco quiero que te vayas a la cama consternado, es a que busques la respuesta y que esta persona que ha realizado la pregunta, si quiere que nos escriba a quiero-ser-pro@buti.es y me parece buena opción, y le Marco. respondemos. En el Sí, caso de que esa persona sí, no señor, encuentre sí, por su señor. cuenta la respuesta, pero por Dios, evidentemente no somos infalibles, nos pueden hacer preguntas que no sepamos Sí. y eso entra dentro de la más absoluta normalidad. Bueno, no hay más preguntas pendientes. Yo lo que sí que quisiera es al respecto de eso que he contado, ya para cerrar y cambiando de tema, pero evidentemente es algo que Parece creo que sí tiene una, perdón, Sí, te interrumpo. Parece perfecto. que Robot tiene una API, sí. Vale. Veo aquí código en Visual Basic escrito en Robot, para Robot, pero tampoco no podemos contestar. Obviamente. Confirmaremos. Confirmaremos. Y en cualquier caso, el futuro no está escrito, con lo cual lo que no exista hoy no quiere decir que no vaya a existir mañana. Todo buen software debería tener una API. Bueno, pues yo ya os digo. Son las 20:30, ya llevamos un rato, no queremos molestar a la gente durante más tiempo, pero sí que me gustaría haceros una pregunta al respecto de lo que he comentado, ahora que ya estamos concluyendo y que obviamente os afecta a vosotros, porque a fin de cuentas no dejáis de ser instructores, colaboradores de una escuela como Buti que apostó y sigue apostando y seguirá apostando inexorablemente por la formación en directo. Pero os quería preguntar, y que la gente os escuche vuestra opinión. ¿Qué opináis de este cambio
muy severo y drástico de Autodesk, prohibiendo taxativamente la impartición en su nombre de ningún tipo de programa de formación oficial que no sea en directo. Es decir, desaparece por completo la posibilidad de impartir cualquier tipo de máster o de programa, vamos a decir, de medio o largo plazo, esté total o parcialmente enlatado. Da igual, eso está prohibido porque evidentemente es difícil que alguien, vamos a decir, realice, por ejemplo, un máster de temas de BIM, me da igual que sea con o sin programación, durante un plazo inferior a 90 días. ¿Qué os parece que se produzca este cambio y esta apuesta tan radical por la formación en directo? ¿Creéis que va a tener un impacto a futuro en el medio o largo plazo en la calidad de la formación recibida por parte de la sociedad, en el más amplio sentido del término, porque evidentemente no es un cambio en España, es un cambio en el mundo? Hombre, de hecho, yo desconocía por completo que hubiera programas de formación oficial de Autodesk que no fueran en directo. Pues sí. Pues lo veo raro. O sea, a ver, a lo mejor yo, que ya tengo unos años, yo soy fiel defensor de la formación presencial. Yo Ahora, también, pues, Chema. ahora nos hemos... ahora, pues, Ahora por es lo que hay. las circunstancias, pues bueno, tenemos que dar formación online, pero yo personalmente, a ver, como mucho, formación online, pero en directo, lo que estamos haciendo ahora o lo que hacemos en nuestros cursos en boutique, pero enlatada un curso, un máster oficial de Autodesk, de Revit, la verdad es que yo no lo compraría, sinceramente. A ver, y un poco a nivel conceptual, que esto pasa en cualquier cosa de la vida, ¿vale? O sea, desde que cuando te vas a comprar un coche, una casa, hasta un jamón york. Tú al final vas a tener formación de máxima calidad, formación media y formación pobre, que depende de muchísimas cosas. Pero si vamos al formato, para mí el formato de máxima calidad es la formación presencial. Luego tenemos el formato intermedio de dar formación online en directo, y luego tenemos el me grabo un vídeo y lo veo cuando me da la gana, que para ciertas cosas pues puede llegar a estar bien dependiendo de lo que tú necesites. Pero si hablamos de calidad, para mí el máximo es la presencial, y luego me iría a algo en directo. Ahora en la época que estamos de COVID, pues no podemos más que optar a este paso intermedio, pero yo me lo noto en mí mismo. O sea, yo pierdo un montón o sea, yo cuando estoy en presencial tienes la comunicación no verbal, le puedes imprimir más pasión a las cosas para que el alumno se motive más. Puedo ver sus pantallas porque al final voy viendo el que se ha perdido, el que no se ha perdido, y voy empujando a la gente que se me va quedando atrás y voy llevando todos más o menos al mismo nivel. Eso es formación de calidad. Luego tenemos la formación intermedia, que me falta esa comunicación no verbal, me falta el ver la pantalla de la gente, pues por hay gente que tiene vergüenza y pregunta menos, entonces no estás sabiendo a qué nivel van, pero bueno, siempre tienes un porcentaje que sí que te van haciendo muchas preguntas y demás, pero sigue siendo una formación de calidad, aunque no puedas desenvolverte tan bien como la presencial. Pero luego yo nunca he probado a grabarme un vídeo, pero grabándome un vídeo, pues yo al final me veo pues que sí, que te diría 4 cosas y con eso te quedas y ya está. 4 cosas vigentes hoy, mañana probablemente no estarían vigentes. Bueno, en cualquier caso, evidentemente el online de calidad y en directo ha venido para quedarse, entre otras cosas porque hay algo que es evidente, y es que democratiza el acceso a la formación en todo el mundo, porque evidentemente una cosa es vivir en Madrid y otra cosa es vivir en según qué territorios en los que si no estuviese la formación online en directo, pues evidentemente estoy hablando de yo como docente. ¿Cómo siento que formo mejor al alumno? Pero claro, si yo estoy dando el curso en Madrid y otra persona está en Málaga, pues te conectas, yo te doy la clase en directo online y todos felices. O sea, bueno, eso es evidentemente, te digo, un impacto en la democratización de la educación tremendo. Bueno, pues si no hay más preguntas, mil gracias a Chema, mil gracias a Adrián, mil gracias a María también por acompañarnos y atender a quien crea oportuno que quiere recibir documentación de ese dossier de programas enfocados de las próximas semanas, con la participación de Adrián, de Chema, de Carlos Romero. Y por qué no decirlo, aunque no tenga nada que ver en ese dossier, también aparece la primera edición del programa de certificación oficial de la Building Smart a cargo de un tipo
pelín conocido que se llama David Barco, que tendrá lugar a finales de julio. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros y a todas también, por supuesto, durante esta tarde. En otros territorios del mundo será probablemente quizás todavía incluso esta mañana. Espero que haya sido grato, que hayamos sido transparentes, que hayamos aportado valor, información y cuidaros mucho, porque evidentemente todavía seguimos teniendo el problema que tenemos de salud pública, aunque hay alguno que se le haya olvidado, pero por favor cuidaros mucho para que podáis concluir con toda la salud que ello requiere el último de los workshops que impartiremos a cargo de Adrián, porque es con el que cerraremos este ciclo a finales de octubre. Adrián, Chema, por si os queréis despedir y cerramos. Pues nada, un saludo a todos y gracias por aguantarnos esta hora y media. Yo un poco lo mismo, gracias por aguantarnos y nada, espero veros pronto a cualquiera de los que hayáis estado aquí. Perfecto, pues nos vemos a la próxima, que será en breve, dentro de muy escasos días. Gracias a todos y lo dicho, hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.